este primero que es mucho más importante. Bueno, el tema de cardiopatía isquémica es mucho más importante que el TEP famoso. El tema de cardiopatía isquémica. Nosotros podemos tener isquemia, ¿sí?, en el miocardio por distintas razones. Yo puedo tener lo que se llama enfermedad cardiovascular, que es cuando tengo las arterias coronarias llenas de colesterol y de placa de ateroma, o puedo tener las coronarias sanas y tener problema en otro lado. El tema es que por alguna razón no me llega sangre adecuadamente a todo el miocardio y entonces se produce una isquemia. Esta isquemia puede ser parcial o puede ser total. Se puede tener una obstrucción parcial o una obstrucción total. En el 90% de los casos, las obstrucciones de la coronaria, de las arterias coronarias, son dos, son por placas de ateroma, arteriosclerosis. Y el 10% puede ser por una vasculitis, por una embolia, por malformaciones congénitas, bridas musculares, disección coronaria espontánea o después de una angioplastía. Y con respecto a este tema de las vasculitis, a mí me pasó algo muy raro. Una de las medias hermanas de mi hija, que vive en México, tuvo, ella ya había tenido varicela de chiquita, ¿sí?, pero hubo un brote de varicela en toda la zona, y entonces, por este brote que hubo, hizo una reactivación, hizo lo que se llama el herpes zóster, que es el mismo germen, ¿sí?, el herpes varicela zóster, y le causó una vasculitis cardíaca que simulaba exactamente un infarto, porque hizo toda esta vasculitis, hizo toda esta isquemia, tenía toda la clínica del infarto, pero en el electro lo único que se veía era como si fuera un infarto infra, un infarto subendocárdico. Se veía la isquemia, pero no estaba tan grave. Y fue secundario a una vasculitis por este herpes zóster que le afectó toda la parte del corazón. Así que cosas raras a veces pasan. Bueno, puede haber también angor con coronarias sanas, es decir, puede ser que haya un señor que es un deportista y que tiene una hipertrofia, ¿sí?, fisiológica del corazón y que la irrigación no alcanza a suministrar todo este oxígeno que demanda el miocardio. De hecho, el angor, que es el dolor de tipo isquémico, se produce cuando hay un desequilibrio entre la cantidad de oxígeno que yo necesito recibir en el miocardio, que va a consumir ese miocardio, y la cantidad de oxígeno que llega, ¿sí? O sea, cuando hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte es cuando se produce este dolor. Y por supuesto, si yo tengo las coronarias sanas, es decir, si yo no tengo arteriosclerosis, no tengo placa de ateroma, puede pasar que haya un vasoespasmo coronario importante, como ocurría con el consumo de cocaína o el consumo de anfetaminas, o en una enfermedad que se llama angina de Prinzmetal, que hace vasoespasmo, ¿sí?, por lo general más a la mañana o frente al frío, que está asociado a la esclerodermia. Así que bueno, acá tienen un montón de causas de por qué yo puedo tener angor con coronarias sanas. Recuerden la estenosis aórtica que tenía disnea, angor y síncope de esfuerzo, así que el angor también está presente cuando hay una valvulopatía, por ejemplo, con el frío, con el ejercicio, con drogas taquicardizantes, etc. Ahora, también la coronaria puede estar comprimida desde afuera o aplastada desde afuera, por ejemplo, por un tumor, un mixoma auricular. Así que, como ven, hay muchas causas de angor. Principalmente el angor es porque tenemos placas de ateroma en las coronarias adentro. Entonces, ¿qué pasa con la placa de ateroma? Acá tenemos el vaso normal, la coronaria normal, y la placa de ateroma que se empieza a formar y me empieza a obstruir, se puede desprender, hacer lo que se llama accidente de placa, y ese émbolo irá a parar a alguna ramita periférica de las coronarias y obstruirla ahí, o bien se puede tapar parcialmente o totalmente. Depende de dónde yo tenga el trombo y cómo esté afectado, y si la obstrucción es parcial o total, yo voy a tener dos tipos de infarto agudo de miocardio, principalmente, o síndrome coronario agudo, que son el infarto agudo de miocardio supra-ST o síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que también se lo llamaba infarto transmural o subepicárdico, que es cuando me abarca todas las capas del corazón.
Acá, esto lo único que marca es dónde va a estar afectado según el territorio de irrigación de la coronaria. Pero ustedes ven que abarca toda la necrosa, toda la capa del corazón. El infarto supra-ST es una emergencia y el paciente se me puede morir ahí mientras yo lo estoy mirando. Después tenemos el infarto infra-ST o no transmural, también llamado subendocárdico o infarto no-PU, que en realidad me da tiempo. Es decir, no está necrosada toda el espesor de la pared del ventrículo, ven que es una partecita. Dios, sigo con la conexión inestable. Y este hombre me da tiempo, ¿sí? Puede ser un episodio de angina inestable, yo le hago un electro y veo un infarto supra, entonces ese me da tiempo. Me da tiempo, como decía el doctor Peruso, le damos el chip, que es clopidogrel, heparina, aspirina, todo lo que encontramos, le tiramos con todo eso y le programamos la angioplastía para dentro de unos días, una semana, 15 días. Va a tirar, no se va a morir ahí el paciente, hay que tener mucha mala suerte, pero bueno, el infarto supra sí es una emergencia y lo tengo que meter de cabeza en el... Acá volví. Hoy está fatal esto. Bueno, vamos a poner compartir pantalla. Listo. ¿Está? Fatal. Bueno, algunos de ustedes estaba, creo, el domingo pasado que dimos 6 horas de clase de repaso digestivo y no se cortó nada. Hoy no sé, hoy le agarró el ataque de locura total. Así que bueno, les pido perdón. Florencia, vos estabas, sí. Fueron 6 horas de clase de 2 de la tarde a 8 de la noche y nunca se cortó, nunca pasó nada. Y hoy le agarró el ataque mal. Está lindo el día. ¿Por qué no salen a pasear en lugar de quedarse mirando Netflix, que me ocupan a mí la conexión? Bueno, entonces, infarto supra es una urgencia, emergencia, el paciente se me muere ahí, por favor vuelen a lo que es hemodinamia y si no tienen hemodinamia, trombolíticos, lo que sea. Infarto infra, me da tiempo. Le vamos a dar clopidogrel, le vamos a bajar la TA si está hipertenso. Bueno, todo lo que haya que hacer y le programamos una angioplastía. Bueno, ¿qué más hacemos? Y acá tenemos lo mismo que dijimos recién. El tema de la angina estable o inestable. La angina o el angor es un síntoma, ¿sí? Es un síntoma, es el dolor, pero además también es un cuadro, ¿sí? Es un síndrome. Pero bueno, no lo tomemos como que siempre que tenemos angina inestable es un infarto infra, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver en el electro. Esto es más, el tema de la angina o del angor es más clínico. Entonces, angor o angina estable es ese dolor que no varía, que está siempre igual, que en los últimos 6 meses se mantiene, tiene las mismas características, la misma intensidad, los mismos desencadenantes, la misma frecuencia, y por lo general hay una obstrucción fija, no pasa nada. Ahora, si yo después tengo un accidente de placa y esa obstrucción se tapa del todo, o si no, sale un émbolo disparado y se enclava y me produce un dolor repentino, este angor se llama angor o angina inestable. Y este es un dolor variable, distinto del que yo tenía siempre, y puede evolucionar a un infarto supra, por eso es bastante importante ahí internar al paciente en unidad coronaria o ver qué es lo que hacemos con ese paciente. Si le hacemos un electro y no tiene un infarto supra, bueno, vamos a ver si lo podemos tratar. Se considera angina inestable el primer episodio de angor que haya tenido el paciente en toda su vida, cuando nunca tuvo angor. Un angor de reciente comienzo que empezó a cambiar las características hace 2 o 3 semanas, nada más. Si tiene angor en reposo, esto es muy importante. Cuando cambian todas las características o los desencadenantes o la intensidad o la frecuencia de un angor estable. Paciente que tenga antecedentes previos conocidos de cardiopatía isquémica o de enfermedad coronaria. Y un angor que ocurre después de un infarto, ¿sí? Lo que se llama angor post-IAM, que es, o durante el periodo de internación del infarto, que es algo típico de una cosa que se llama síndrome de Dressler. Síndrome de Dressler, que no tiene nada que ver con el signo de Dressler de apoyar la manito,
Síndrome de Dressler es un ANGOR que aparece postinfarto, que además aparece con pericarditis, que puede aparecer con derrame pleural, con leucocitosis, ya lo vamos a ver. Bueno, infarto infra-ST no transmural o subendocárdico, tenemos una obstrucción parcial, ¿sí? Y tiene la tríada típica que es ANGOR, electrocardiograma compatible con un infra-ST, onda T invertida que indica isquemia. En el ST la onda T invertida o aplanada o muy altipicuda siempre indica isquemia. Las enzimas van a estar elevadas, sobre todo lo que es CPK y troponina. Acuérdense que a veces tardan unas 6 horas en elevar, así que bueno, hay que ver. La primera que se eleva es la mioglobina, pero normalmente no se hace. Se hace troponina, CPK, etc. Se interna, se ponen las vías para pasar la medicación, oxígeno, sobre todo para que el paciente se calme, ¿sí? Monitoreo cardíaco, y acá empieza todo el lío de las dosis, ¿sí? Porque las dosis, estas dosis eran las que nos daban a nosotros antes, ahora resulta que no, que sí. Entre 3 y 4 aspirinas se la trituran y se la dan al paciente con un vaso de agua, clopidogrel 75. Mi mamá tuvo un episodio de angina inestable hace poco, al principio de la pandemia, y lo que hice fue darle clopidogrel, que anduvo fantástica, y sigue tomando clopi de 75. Heparina, si el paciente está internado, y hay que controlar con el KPTT, salvo que le den la enoxaparina, una cosa así. Por favor, si le van a dar a un paciente heparina, de las heparinas de bajo peso molecular, las que no se controlan, esas que son bárbaras, y qué sé yo, dénsela en la panza, donde tenga mucha grasita el paciente. No se la den en el brazo, porque a mí me dieron una en el brazo y es lo peor que les puede pasar en la vida. Tenés un dolor después en el brazo que no te lo saca nadie. Bueno, beta bloqueantes como atenolol, nitroglicerina, una ampolla, ¿sí? También se puede dar mononitrato de isosorbide sublingual, derivados de la morfina. El tema con la morfina y derivados de la morfina. Ustedes saben que hay una regla, regla mnemotécnica, MONA, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirinas o antiagregantes. Pero el tema de la morfina es que va a enmascarar el dolor. El paciente va a estar chucho que no va a tener dolor, pero nosotros no vamos a saber si pasó el ANGOR, si hubo reperfusión, porque uno de los signos de reperfusión es que se pasa el dolor justamente. Así que bueno, se le da. Sí. Pobre, tampoco lo vamos a dejar que se muera de dolor. Si tiene buena evolución, le vamos a programar la angioplastía para dentro de un tiempito, y si tiene mala evolución es porque pasa a ser un supra, y hay que hacer una angioplastía urgente. Y hay que poner stent. Algunos vienen con este revestimiento sirolimus, o bueno, cirugía de bypass que ya prácticamente no se hace. Algunas arterias no son angioplastiables, entonces hay que hacer cirugía de bypass. Pero bueno, es una cirugía muy compleja. Y el infarto supra, transmural, subepicárdico, como lo quieran llamar, este sí tenemos que salir corriendo urgentemente porque el paciente se muere. La obstrucción es total, afecta a todo el grosor de la pared. Por supuesto que el tratamiento de lo que es internación en UCO, oxígeno, aspirina, clopidogrel, todo eso es lo mismo, es exactamente lo mismo, beta bloqueante, nitroglicerina, si es necesario dar morfina. Y las opciones de tratamiento en ese momento puede ser que tengamos trombolíticos. Trombolíticos están contraindicados en todo lo que es paciente que haya tenido hemorragias o cirugías recientes, ¿sí? También estreptoquinasa, hay que ver que no la haya recibido en los últimos 12 meses porque puede ser que haya hecho anticuerpos. Recombinante tisular de plasminógeno y otro más que creo que era el tecneplas, ya no me acuerdo. Hay varios tipos de trombolíticos. Bueno. Por lo general se dan en las primeras 6 horas, para algunos médicos, otros le van a decir las primeras 4 horas. En realidad, lo ideal serían las primeras 4, antes de que pase las 3 o 4 horas, que ya después pasa la ventana esa que podemos dar los trombolíticos y empieza a aparecer la onda Q patológica. No dar en pacientes que tienen hemorragia. Si el paciente tuvo una cirugía, tuvo una hemorragia de algún tipo, no dar trombolíticos. La angioplastia, se dice angioplastia, todos decimos angioplastía, pero se dice angioplastia, se hace en hemodinamia. Lo que se hace
es colocar por la arteria femoral un catéter, ¿sí? Que se lleva hasta el corazón y por ese mismo catéter se pone un baloncito que se infla y eso hace que se desobstruya la arteria. Y además se puede poner un stent, ¿sí? Stent que es como un rulerito que queda abierto y mantiene abierta la arteria. ¿Qué más? La cirugía de bypass coronario antes se hacía con un pedacito de vena safena de la pierna, ahora creo que lo hacen con la subclavia, la mamaria, una cosa así. Lo que se hace es un puente, ¿sí? Un puente coronario, pero es una cirugía, hay que serruchar el esternón, abrir el corazón, así que es una cirugía corazón abierto, es una cirugía bastante riesgosa. Y además tiene un postoperatorio complicado. Bueno, acá tenemos los dibujitos bonitos de lo que es un infarto infra-ST y el supra-ST. Y las complicaciones eléctricas y mecánicas. ¿Por qué? Cuando yo tengo un infarto, el tejido cura con fibrosis. Se hace una cicatriz donde tuve el infarto, hubo una zona de necrosis, ¿sí? Se hace una cicatriz, todo eso cura muy lindo y cura con fibrosis. Y donde hay una fibrosis, tengo un tejido duro. Yo no lo puedo ni contraer ni dilatar, ¿sí? No puede ni contraer ni relajarse, así que vamos a tener todo tipo de complicaciones mecánicas y complicaciones eléctricas porque donde está fibrosado, ahí en la cicatriz, la corriente salta, entonces no transmite la corriente, el impulso eléctrico, ¿sí? Y me genera todo tipo de arritmias o de bloqueos. Entonces, complicaciones eléctricas, principalmente lo que son arritmias y bloqueos, pueden ser taquiarritmias supraventriculares, que son las de las aurículas, como la taquicardia sinusal, el flúter o aleteo o la fibrilación auricular, o las ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, bradiarritmias, bloqueos pueden ser bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de rama. Vamos a guardar esto. Listo. Guardar. Gracias. Listo, ya está. Y las mecánicas podemos tener distintos tipos. Puede generar una insuficiencia cardíaca, empezar a generarla, o puede descompensar una insuficiencia cardíaca que ya estaba. Me puede dar un infarto de ventrículo derecho como complicación del infarto de cara inferior, que es bastante frecuente. Cuando nosotros hacemos un electrocardiograma y vemos que el paciente tuvo un infarto de cara inferior, de 2, de 3 y ABF, lo que conviene pedir son las precordiales del lado derecho, B1R, B2R, B3R, todas las precordiales del lado derecho, porque quiero ver si del lado derecho no está subiendo el ST y se me va a infartar el ventrículo derecho. Podemos tener un shock cardiogénico. Shock cardiogénico, una de las causas era el infarto agudo de miocardio. Puede pasar que se rompa la pared del corazón y ahí estamos en graves problemas y me cause un taponamiento o directamente la muerte del paciente. Puede causar insuficiencia mitral aguda o ruptura de válvula mitral, romper el septum, o tabique interventricular, puede causar un aneurisma de ventrículo izquierdo, en el ventrículo izquierdo de alguna de las arterias, un ACV isquémico por embolia periférica o sistémica, la pericarditis post-YAM, que yo les decía, síndrome de Dressler, ¿sí? Con angor post-YAM y pericarditis. Y básicamente, recuerden esto, que el corazón no va a estar, digamos, óptimo, el músculo no va a estar óptimo, no va a estar sano, va a estar fibrosado en algunas partes y no va a poder contraerse ni relajarse adecuadamente. Bueno, tema arritmias. Arritmias supraventriculares son todas las que ocurren de los ventrículos para arriba, es decir, las aurículas. Podemos tener taquicardia sinusal, marcapasos auricular errante o taquicardia auricular multifocal, extrasístoles auriculares, todo lo auricular en el electro lo van a ver bien finito, como agujas, ¿sí? Con QRS que son finitos, finitos como agujas. Aleteo flúter, fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular y otras taquicardias distintas. ¿Sí? En general, lo que se dan son antiarrítmicos, ¿sí? Amiodarona o otro tipo de antiarrítmicos. Y muchas veces, si hay
Taquicardias como la fibrilación auricular, que son permanentes o crónicas, conviene tener al paciente anticoagulado, porque saben que genera mucho trombo, mucho émbolo. Así que bueno, acá está toda la descripción de cada una. Yo en realidad no voy a hablar ahora mucho de esto porque hablo mucho cuando doy el curso de electro. Así que si ustedes quieren ver después los videitos de electro, acuérdense que ahí en Google Classroom tienen, o en la hojita que yo les paso, no sé si las pasé, se las paso ahora, tienen todos los videos, todos. Así que bueno, miren que les voy a pasar por el chat el archivito con todos los videos. Así que así ya lo tienen todo. Links de cardio, acá están. Links en cardio, listo. Ahí tienen todos los videitos, ¿ok? Incluyendo todo lo que es el curso de electro. Bueno, y las ventriculares son por lo general los ritmos letales, ¿sí? Las extrasístoles ventriculares, todo lo ventricular va a tener QRS ancho, eso puede empezar. Las extrasístoles ventriculares lo que tienen es que a veces hay salvas de colgajos o salvas de extrasístoles ventriculares y eso puede pasar a ser una taquicardia ventricular y de ahí una torsada de puntas o una fibrilación ventricular. Paciente que está fibrilado, fibrilación ventricular, el paciente que está en paro cardíaco. Y estas normalmente se tratan todas con cardioversión eléctrica, principalmente lo que es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, y además con lidocaína, adrenalina, amiodarona, mexitilene, una vez que lo sacamos de la arritmia. Taquicardia ventricular corta o breve, si dura menos de 30 segundos, y sostenida si dura más de 30 segundos. Acá nada, tiene que ver con la cantidad de latidos por minuto, etc. Pero bueno, recuerden que las ventriculares son arritmias letales. ¿Sí? Y las bradiarritmias y bloqueos también son un tipo de arritmia, pero acá lo que ocurre es que todo va lento. Y es muy común en los pacientes que están beta bloqueados y además en los pacientes ancianos. En los deportistas puede haber una bradicardia sinusal que es fisiológica, porque están muy entrenados y el corazón es un músculo y está entrenado, cuando ya tiene mucho entrenamiento físico, está acostumbrado a tener un alto rendimiento físico con muy baja frecuencia cardíaca. Así que es muy común la bradicardia normal o sinusal normal en los pacientes deportistas. Bueno, bradicardia sinusal, por supuesto, cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto, y todas estas las vamos a tratar, por lo general, con lo que es atropina o isoprosterenol endovenoso, ¿sí? O bien marcapasos en el caso de que haya, por ejemplo, un bloqueo de tercer grado, que ahí hay que poner un marcapasos. Tienen enfermedad del nodo sinusal, que por lo general tiene un signo, o un signo que se llama el de hand grip, que ustedes le dan una pelotita a un paciente, una pelotita de goma, ¿no? A un paciente añoso, si tiene enfermedad del nodo sinusal, se le cae, no puede hacer la fuerza así para agarrarlo. Bueno, antes se lo llamaba síndrome de taquicardia, bradicardia, etc. Los bloqueos, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y tratamientos en general, atropina, isoprosterenol para todo lo que es bradiarritmia y bloqueo, o dispositivos como pueden ser los marcapasos. Este tema de los cardiodefibriladores implantables lo vamos a poner en algunos casos como es el síndrome de Brugada. Síndrome de Brugada, yo no sé si lo van a tomar hoy, se los van a tomar a ustedes o no, en mi época no lo daban, pero los hermanos Brugada, si ustedes buscan en internet, son dos cardiólogos españoles que todavía existen, ¿sí? Y que a fines de los años 80, en el 87, 88, estudiaron el caso de una nenita polaca de 3 años que tuvo muerte súbita. Y después estuvieron investigando, o sea, genéticamente, a ver qué era lo que pasaba, y el hermanito de ella, que era un poquito más grande, también tenía el mismo tipo de problema genético, y lo que da es una elevación persistente del segmento ST que parece aleta de tiburón, tiene ese nombre. Puede parecer aleta de tiburón o en silla de montar. Es una elevación persistente del segmento ST en las precordiales y muchas veces en las precordiales del lado derecho. Y esto está asociado a muerte súbita y es algo genético. En realidad es un problema
que es una alteración en el gen 3, creo que era, que, sí, que causa una canalopatía, ¿sí? Un problema en el canal de sodio. Así que bueno, eso es síndrome de Brugada, les digo por las dudas. Así que bueno, a veces les ponen estos cardiofibriladores implantables porque está muy asociado a lo que es muerte súbita por taquicardia y fibrilación ventricular. Bueno, bien, vamos a ver ahora qué nos quedaba. Ya, vamos terminando. Vamos con el tema de TEP y hipertensión pulmonar que lo habíamos dejado colgado. Bueno, ahora parece que se normalizó. No quiero hablar mucho del tema conexión a internet porque es de locos. Bueno, el TEP, tromboembolismo de pulmón, lo vamos a sospechar en pacientes que hayan estado mucho tiempo con las piernas inmovilizadas o que sean pacientes oncológicos o que las mujeres que consumimos anticonceptivos orales, todo este tipo, o personas que tienen problemas de diátesis trombóticas, enfermedades que causan mucho trombo, ¿sí? La clínica es bastante clara, es una enfermedad también, al igual que endocarditis, muy difícil de diagnosticar. Uno piensa en un montón de cosas antes de pensar en un TEP. A veces el paciente debuta con un síncope, y síncope puede ser un shock, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Una hipotensión por cualquier causa. También puede ser un TEP. Entonces, diagnóstico en la clínica, normalmente hay una disnea súbita y el paciente hace una taquicardia. Puede ser que tenga fiebre si está asociado a que es un paciente que estuvo internado, por ejemplo, pero si no, no. Pero la clínica de disnea súbita sin otra causa aparente, tratemos de pensar si no es un TEP. Va a tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, es decir, la gran ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el hígado congestivo, puede tener ascitis. Igual para que se forme ascitis va a tardar un tiempito. Signos de TEP en la radiografía. El signo de Westermarck era la oligoemia focal. Arriba en los ápices van a ver zonas más oscuras. El signo de Paya era el engrosamiento de la arteria pulmonar por la presión que ejerce. La joroba de Hampton es una cuña que se ve mejor, por lo general más que en las radiografías. Sí, en la radiografía en la de perfil se ve mejor y se ve mejor en la tomografía. Siempre es el infarto pulmonar. Las líneas de Fleischner son las atelectasias laminares, que suelen estar en la base más bien. Y además puede tener una gran cardiomegalia derecha, derrame pleural y elevación del diafragma. Gases en sangre, muy importante, va a tener hipoxemia e hipocapnia. Los dos van a estar disminuidos. En el laboratorio podemos llegar a pedir el dímero D, que era el producto de degradación de fibrinógeno con indicador de trombosis, ¿sí? Es inespecífico, lo único que va a decir es que tiene trombosis. Y en el electrocardiograma podemos ver lo más importante, la taquicardia sinusal. A veces puede haber una fibrilación auricular o alguna arritmia de ese tipo, pero lo más importante es la taquicardia. El paciente va a estar taquicárdico, taquipneico, muy asustado. Puede aparecer la P pulmonar, ¿sí? por la presión en la aurícula derecha, el eje desviado a la derecha, puede llegar a haber un bloqueo de rama derecha, y hay un patrón que se llama patrón de Mackin-White, que se ve solamente en el 15% de los casos. Si no lo ven, no descarten TEP, porque en realidad se ve muy pocas veces. Y es que tiene en D1, D de dedo 1, una S muy profunda, y en D3 la Q patológica y la T invertida. Eso se llama patrón de Mackin-White, es un patrón del TEP, pero no siempre aparece, la mayoría de veces no lo van a ver. Los estudios confirmatorios dentro de las primeras 24-48 horas, ecodoppler de miembros inferiores para confirmar si tiene trombosis venosa profunda, ecocardio con Doppler por las dudas que tenga algún trombito que sea auricular. Se hace un ataque helicoidal, centellograma, angioresonancia y angiografía pulmonar, que es el gold standard. Todo esto es lo que pueden hacer. El centellograma es el de perfusión, ventilación-perfusión. Bueno, acá distintos diagnósticos diferenciales de TEP con derrame pleural, pleuritis, neumotórax, EPOC, sepsis, patología de corazón derecho, patologías pulmonares en general. Uno piensa en patologías pulmonares por el tema de la disnea. Pero como les dije antes, a lo mejor no debuta con disnea, debuta con un síncope y uno se queda pensando qué pasó.
Tratamiento. En el TEP común no le vamos a dar fibrinolíticos. Le damos oxígeno, lo anticoagulamos con heparina y después con warfarina o acenocumarol. Y recordar que los anticoagulantes orales tardan 4 días en anticoagular y tienen una duración de 6 meses. Así que al principio va a coexistir, digamos, la anticoagulación de heparina con acenocumarol y después de estos días, de estos 4 días que han pasado, ya podemos retirar la heparina. Y el caso del TEP masivo, acá nosotros tenemos que tener en cuenta si el trombo era chiquito o si el trombo era grande. Si el trombo que vino y embolizó y terminó en el pulmón era chiquito, seguramente se impactó en alguna ramita periférica de la arteria pulmonar y nos dio un TEP común. Pero si yo tengo un trombo importante, lo más probable es que se enclave en el tronco de la pulmonar o en alguna de las ramas principales de la arteria pulmonar. Y esto es lo que me da un TEP masivo. Este TEP masivo sí es una emergencia, es una bomba de tiempo. El paciente puede debutar con un paro cardiorrespiratorio, un shock obstructivo, ¿sí? De tipo obstructivo, una insuficiencia respiratoria severa, con una hipoxemia muy, muy marcada. Recuerden que ya por debajo de 60 o 60 o 40 ya empezamos en insuficiencia respiratoria, con hipoxia, cianosis, taquipnea. Un volumen minuto muy bajo, con hipoperfusión coronaria y que hago un infarto por eso. Y por supuesto en miembros inferiores, signo de Homans positivo, que si yo le presiono la pantorrilla le duele mucho, que es un signo de trombosis venosa profunda. Acá sí vamos a dar trombolíticos, recombinante tisular de activador de plasminógeno, uroquinasa o streptoquinasa, y oxígeno. El oxígeno es el mejor vasodilatador que hay, así que por favor oxígeno, es lo primero que les van a preguntar, ¿qué le das? Oxígeno, así que es muy importante. Heparina. El tema filtro vena cava superior o vena cava inferior es todo un tema. Antes se usaba, se dice que se da cuando no se puede dar trombolíticos, pero la realidad es que prácticamente no se usa más porque se corría, se movía, se desplazaba, obstruía, no se usa más. Filtro de vena cava superior, de vena cava inferior o paraguas de Moby-Nudin existe para el que inventó esto, nada más. Invasivos. Se puede hacer ecodinamia, embolectomía de arteria pulmonar que ya requiere cirugía, y se puede dar apoyo inotrópico con dobutamina para disminuir lo que es la insuficiencia cardíaca derecha que genera. Esto me va a generar mucha hipertensión pulmonar, y ahora vamos a hablar un minuto de nuevo de lo que es la hipertensión pulmonar. TEP crónico es una cosa rara, es cuando hay un trombito persistente. Por lo general los trombos se recanalizan con el tiempo. Y este es un trombito que quedó ahí y no se recanalizó y me genera una hipertensión pulmonar crónica con una insuficiencia cardíaca derecha crónica. Se hace una trombectomía para sacar el trombito o se dan drogas para bajar la hipertensión pulmonar, como las que habíamos hablado antes. Epoprostenol, antagonista del receptor de endotelina, antagonistas de calcio, óxido nítrico y sildenafil. Bueno, y el tema de la hipertensión pulmonar es un tema que lo que tienen que recordar son dos cosas. Primero, que tenía la misma tríada de la estenosis aórtica, disnea, angor y síncope de esfuerzo. Y que la arteria pulmonar tiene una presión sistólica media, sistólica de 25, diastólica de 8 y una media de 12, 15 aproximadamente. Entonces, la definición de hipertensión pulmonar es cuando yo tengo presiones sistólicas mayores de 25 en reposo o mayores de 30 en ejercicio. A veces yo tengo insuficiencia cardíaca izquierda o tengo un TEP, por ejemplo, aumenta la presión de la arteria pulmonar, me genera hipertensión en el pulmón y a la larga me va a generar hipertrofia de ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca izquierda. Si el ventrículo izquierdo, a lo largo de mucho tiempo, además de hipertrofiarse, se dilata, tengo lo que se llama un cor pulmonal. Causas de hipertensión pulmonar: el TEP que nombramos recién, la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis mitral, la hipoxemia, ¿sí? Hay una vasoconstricción refleja de la arteria pulmonar, TEP y otras embolias, enfermedades autoinmunes y otras, ¿sí? Bien, la tríada clínica, la misma que la estenosis aórtica, disnea, angor y síncope de esfuerzo.
nada, van a tener la misma tríada y las mismas características clínicas de insuficiencia cardíaca izquierda, puede aparecer un soplo de insuficiencia tricuspidia o insuficiencia pulmonar también. Por hipertrofia de ventrículo derecho, ahí tenemos el signo de Drechsler, que es cuando yo apoyaba el talón de la mano y lo levantaba. Y además vamos a tener, además de esta clínica, de esta tríada, vamos a tener todos los signos clínicos de insuficiencia cardíaca derecha, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, la hipertensión portal con esplenomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, etc. En la radiografía, el corazón va a tener forma de sueco o de zapatito o de bota, por la insuficiencia cardíaca derecha. Podemos ver el signo de Paya, que es la dilatación de la arteria pulmonar. Puede ser que haya patologías pulmonares asociadas, alguna fibrosis pulmonar, alguna neumonía. Ahora las neumonías por COVID que daban tanta hipertensión pulmonar. En el electro lo que vamos a ver es la P pulmonar, que me indica el aumento de las cavidades del lado derecho. Podemos ver hipertrofia del ventrículo derecho. Igual la hipertrofia requiere mucho tiempo, ¿sí? de cronicidad para lo que es la hipertensión pulmonar. El eje va a estar desviado a la derecha y podemos llegar a ver un bloqueo de rama derecha. En el laboratorio podemos estudiar si hay enfermedades autoinmunes, enfermedades como de esas raras, ¿no? Tipo sarcoidosis, lupus, ese tipo de cosas. Y ecocardiograma con Doppler nos va a permitir medir las presiones, sobre todo la presión de la arteria pulmonar. Hay enfermedades que desarrollan insuficiencia cardíaca derecha sin desarrollar hipertensión pulmonar, la endocarditis de válvulas derechas, ¿sí? Y el infarto de ventrículo derecho. Eso me va a causar insuficiencia cardíaca derecha sin hipertensión pulmonar. Tratamiento, el mismo tratamiento que dijimos hace un ratito, epoprostenol, antagonistas de receptor de endotelina 1, antagonistas de calcio, óxido nítrico, sildenafil. Se puede hacer una perforación iatrogénica, una comunicación interauricular iatrogénica para descomprimir la presión y en el último de los casos evaluar el trasplante. Bueno, ya estamos terminando, increíble. Esta la vi recién, ¿no? Las 7, creo que sí. Sí. Bueno, nos queda para ver todo lo que es patologías de pericardio y no sé si alguna otra cosa más. Ay, paciencia con esto. Vamos a descargar. Bueno. Es mucho, pero bueno, van a dar un oral brillante con esto. Así que no se preocupen. Patología de pericardio es lindo. Son básicamente 4 las que hablamos, hay muchas más, ¿no? Porque también tienen el quiste pericárdico, todo eso, pero bueno, hablamos de estas y son bastante simples. Tienen mucha semiología, así que es importante aprenderse un poquito eso. Por un lado tenemos la pericarditis seca o pericarditis aguda es cuando se inflaman las hojas del pericardio, suele ser secundaria a un cuadro postgripal, a un cuadro gripal o postgripal. Después de una gripe a veces queda ese dolorcito que cuando inspiramos nos duele, así como que nos pincha. Podemos también tener lo que se llama derrame pericárdico. Es igual o parecido a lo que era el derrame pleural. Podemos tener la pericarditis constrictiva o concreto cordis o corazón coraza, que es cuando se fibrosan las hojas del pericardio, muchas veces porque el derrame pericárdico curó con fibrosis. Entonces se fibrosa todo y se hace una gran fibrosis y queda el corazón atrapado como en un pericardio de cemento, por decirlo de alguna manera. Y tenemos el taponamiento cardíaco cuando se rompe, por ejemplo, se rompe la pared del corazón y queda toda la sangre acumulada entre el corazón y el pericardio. Así que vamos a ver las 4. Pericarditis seca, normalmente causada por algún cuadro bigripal, viral, por lo general son virales, puede ser ecovirus o Coxsackie, y también puede ser en algunos casos por tuberculosis o por algunas bacterias medio raras, ¿sí? Como nocardia u otras bacterias, por algunos parásitos como toxoplasma o ameba,
Y también puede ser no infecciosa, es decir, por coagenopatías como lupus, artritis reumatoide, Sjögren, esclerodermia, dermatopolimiositis, por tumores. Yo puedo tener una inflamación del pericardio porque tengo un tumor, un cáncer de pulmón o de mama o un linfoma, todo lo que es mediastinal, ¿sí? Por melanomas, por leucemias, por hipotiroidismo, por uremia, un síndrome urémico, o secundarias a anticoagulantes o por quilotorres. En la clínica lo que vamos a tener es, en el contexto de un cuadro gripal, un dolor que parece Angor, pero en realidad no es Angor, ¿sí? Yo le hago un electro y vemos que no es Angor. Y es un dolor símil Angor que aumenta cuando toso o cuando inspiro profundamente. Yo inspiro hondo y me duele. Y toso y me duele. Y se puede oír lo que se llama el frote pericárdico. El frote pericárdico es como si frotáramos dos cauchos o pedazos de goma y se escucha ese ruidito. A veces se confunde con un tercer ruido, pero en realidad es el frote pleural, no, el frote pericárdico. Y tiene una postura, el paciente hace la postura de plegaria maometana, que es tirar el tronco para adelante, ¿sí? Hacia adelante, hacia las rodillas, porque de esa manera se le alivia un poco el dolor. Esto, si el paciente tuviera un infarto, por más que haga plegaria maometana y le rece a quien sea, no se le pasa el dolor. ¿Cómo es el electro de la pericarditis seca? Tenemos un electro que es un electro con un supra-ST en guirnalda en todas las derivaciones, menos en B1 y ABF. En realidad, en B1 y ABR. En realidad en BR, ABR está para abajo, pero bueno, no importa. El tema es que lo vamos a ver en casi todas las derivaciones, se llama supra-ST en guirnalda, es así cóncavo, cóncavo como cuando uno tiene el infarto hiperagudo, que también es cóncavo, y tiene el segmento PR descendido, no intervalo, segmento. Desde donde termina la onda P hasta donde empieza el QRS, eso hace un piquito así para abajo. Ese es el típico electro de una pericarditis seca. Cuando tenemos un paciente con un dolor anginoso, lo primero que hacemos es un electro para ver si es un infarto, una pericarditis o cualquier otra cosa. Bueno, diagnóstico clínico en el contexto del cuadro gripal, el electro que les mostré recién, y enzimas cardíacas para descartar el infarto. Tratamiento muy sencillito, reposo en cama y le damos AINES por una semana, ibuprofeno o diclofenac, y se pueden dar en algunos casos corticoides a dosis baja, sobre todo cuando son enfermedades autoinmunes. Recuerden que los corticoides se baja la dosis lentamente. Acá tenemos el derrame pericárdico. Este corazón que está bailando en el saco pericárdico, porque está el saco pericárdico lleno de agua, con un derrame, lleno de líquido. ¿Sí? En el derrame lo que vemos es esto. Este es un ecocardio y vemos como el corazón va de acá para allá, porque pobrecito tiene mucho líquido alrededor y anda flotando en el líquido. Entonces, puede ser que tenga dolor y frote, pero no es lo más común. El paciente no es lo más común que tenga dolor y frote. Sí voy a palpar el choque de la punta, ¿sí? Lo voy a sentir. También va a estar en posición de plegaria maometana, va a tener disnea. Los derrames pequeños van a estar ubicados más en la cara posterior y los derrames importantes se ubican tanto en la cara posterior como anterior. El volumen sistólico puede estar disminuido por la compresión, digamos, que hace el pericardio cuando está con el derrame, y puede haber signos de ingurgitación yugular, principalmente, signos de insuficiencia cardíaca. El electro va a ser totalmente distinto al electro de la pericarditis seca. Vamos a tener QRS chiquititos, de bajo voltaje, de baja amplitud, ¿sí? Pequeñitos, y alternancia eléctrica, uno más chiquito, uno más alto. Acá lo tenemos. Es el mismo electro del derrame pericárdico y del taponamiento cardíaco. Los dos tienen el mismo electro. Entonces, ecocardio le hacemos para ver la cantidad de líquido que tiene, para poder diagnosticar el derrame pericárdico. En el electro, lo que dijimos recién, ven que son QRS chiquititos, mini, y además tiene alternancia eléctrica. Uno más altito, uno más bajito. Uno más alto, uno más bajito. La radiografía de tórax puede estar normal o puede tener, tanto en el derrame pericárdico como en el taponamiento, lo que se llama corazón en cantimplora. Cantimplora, así bien redondito, un corazón redondo central,
es lo que llamamos corazón en cantimplora y es por la cantidad de líquido que hay alrededor del pericardio. La clínica va a tener la típica clínica, que es esta del derrame pericárdico, el drenaje si fuera necesario, y acá pasa lo mismo que nos pasaba con el derrame pleural. A lo mejor no es necesario porque después eso se reabsorbe solo, y a lo mejor sí es necesario porque se empieza a infectar, se hace como lo que era un empiema en el pulmón, bueno, se puede llegar a pasar acá también, y a veces hay que drenar ese derrame pericárdico que tenemos. Depende un poco la cantidad de líquido que haya. Y el tratamiento va a depender un poco de la causa. ¿Por qué tuvimos ese derrame? ¿Por gérmenes, por colagenopatías, tumores, por un infarto, ¿sí? Lo que era el síndrome de Dressler? Puede ser que haya que hacer drenaje, puede ser que si hay que hacer drenaje hay que dar atropina para que no se desmaye el paciente. Puede ser que haya que hacer una punción para diagnóstico y tratamiento o solamente diagnóstico. Puede ser que haya que hacer una cirugía y haya que poner tubos de drenaje, sobre todo si hay una colección purulenta. Esto es lo mismo que nos pasaba con el derrame pleural cuando vimos en RESPI. Podemos llegar a hacer una biopsia del pericardio y los AINES también los podemos dar en causas inmunológicas, además de lo que normalmente damos. Pero bueno, acá el tema pasa si requiere drenaje o no. Y este síndrome de Dressler famoso, que pasaba en el derrame pericárdico, es una complicación tardía del infarto agudo de miocardio. El paciente va a tener leucocitosis, aumento de eritrosedimentación, derrame pericárdico, que es un derrame que aparece después del infarto, y a veces también puede presentar derrame pleural. Y ANGOR nuevamente puede llegar a aparecer. En realidad el dolor anginoso es más por el derrame que por el infarto. Ahora bien, pericarditis constrictiva, concretiocordis o corazón-corazón. Me cuesta mucho decir esa palabrita. Bueno, ¿qué pasa cuando este derrame cura con fibrosis? Tengo una pericarditis con un derrame y ese derrame curó con una fibrosis muy intensa entre las hojas del pericardio y me genera toda una coraza así que no permite que el corazón se pueda expandir. Esto puede calcificarse e incluso puede llegar hasta el miocardio. ¿Qué vamos a tener? Una restricción de volumen en ambos ventrículos, ¿sí? Va a tener disnea, va a tener taquicardia, va a tener toda la clínica de insuficiencia cardíaca derecha con una ingurgitación yugular muy importante, ¿sí? Muy, muy notable, con hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, hipertensión portal, esplenomegalia, edemas, ¿sí? Es muy parecido a un paciente cirrótico, pero que tiene una ingurgitación yugular enorme. ¿Y qué hacemos con este señor o señora? Bueno, lo que hay que hacer acá es una cirugía que se llama cirugía en damero. Antes se hacía la pericardiectomía, que era sacar todo el pericardio, pero es muy sangriento y se muere la mayoría de los pacientes. Entonces ahora se deja el pericardio fibrosado, pero se hacen estos cortes transversales y longitudinales. Entonces con eso, que se llama cirugía en damero, le damos la posibilidad al corazón de que vuelva a expandirse y contraerse, ¿sí? Relajarse y contraerse. Diagnóstico, radiografía de tórax, frente y perfil. Vamos a ver las calcificaciones en el corazón, en la tomografía también y en la resonancia también. Tratamiento, la cirugía esta que les conté recién, la pericardiectomía no se hace. Y la última es el tema del taponamiento cardíaco. Acá, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que el corazón por algún lado se rompe, se raja, se rompe la pared, ¿sí? Y queda toda la sangre del corazón, sale del corazón y empieza a acumularse entre el corazón y el pericardio. Es decir, acá está el pericardio, no cae al tórax, ¿sí? Entonces queda todo ahí acumulado. Las causas más frecuentes por herida de arma blanca o arma de fuego, en ese caso la sangre sí va a salir para afuera lamentablemente, por ruptura de la pared del ventrículo después de un infarto, ruptura post-IAM. Normalmente cuando las personas tienen infarto agudo miocardio hay que tratar de dejarlas aunque sea una semana internadas en el hospital, porque a veces al séptimo día se rompe la pared. Así que bueno, mínimo una semana. Tratamiento con anticoagulante o heparina en los casos de uremia o de diálisis. Pacientes que están hiperanticoagulados, puede pasar también que les pase esto, pero lo más normal es
o la herida de arma blanca o arma de fuego, o la ruptura post-IAM. La clínica va a haber disnea, taquicardia por compresión del corazón, por el derrame masivo, shock cardiogénico por taponamiento, recuerden que era una de las causas, había que drenar el taponamiento, gran ingurgitación yugular, pulso paradojal de Kussmaul, que en inspiración por lo general el pulso baja, y acá baja mucho más de 10 o 20 latidos por minuto, creo que no, respiraciones por minuto, el pulso, sí, latidos por minuto, baja más de 10 o 20 latidos por minuto con el tema de la inspiración. Eso es pulso paradojal de Kussmaul. Acá, por la cantidad de sangre que tengo, no voy a poder palpar el choque de la punta y no voy a poder escuchar los ruidos cardíacos, ni el primer ruido, ni el segundo ruido, ni ningún ruido, porque toda esa sangre me tapa los ruidos y me tapa el choque de la punta. En la radiografía voy a tener el famoso corazón en cantimplora, redondo, central, eso seguro. El diagnóstico lo hago con la clínica del paciente, sobre todo si lo balearon, pobre hombre, o si tuvo un infarto. Los electros van a ser iguales que los del derrame pericárdico, con QRS de muy baja amplitud y alternancia eléctrica. Y el ecocardiograma, la verdad es que es una urgencia, no llegamos a hacerle un ecocardiograma, pero bueno, si le hacemos el ecocardio, vamos a confirmar la cantidad de líquido. En general, suele ser una urgencia. Se lo podés hacer si vos tenés el paciente internado, tuvo un infarto y hace un taponamiento como consecuencia de ruptura de ventrículo o de pared cardíaca. Tratamiento, hay que drenarlo y hay que hacer cirugía urgente para coser lo que se rompió. Bueno, acá terminamos. ¿Sí? ¿Sobrevivieron a todo esto? ¿Alguna pregunta, cosas que quieran preguntar, que quieran, no sé,